En Éxodo 16 y 17 tenemos algo así como instancias memorables del poder y la bondad de Dios. Acompáñenme por favor leyendo en el capítulo 16. Lo que quiero hacer es leer, compartir y seguir leyendo y seguir compartiendo algunas cosas, orando a Dios que sea de edificación para ustedes. En el 16, del 1 al 3, leemos así: Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nuevamente el pueblo de Israel murmura contra el liderazgo. Habíamos visto en el domingo pasado que después de un gran cántico de alabanza, de adoración a Dios, ellos empezaron y mostraron una primera murmuración. Aquí, en este capítulo, ellos se enfrentan al desierto. Sabemos que el desierto no es fácil. Bueno, nos imaginamos. No sé cuánto hemos podido estar en un desierto. El desierto o los desiertos son lugares hostiles, peligrosos, inhabitables. Son lugares difíciles. No hay recursos. Son áridos. Ellos estaban enfrente de uno de esos desiertos. Los recursos eran escasos. Se les habían acabado porque ya tenían aproximadamente un mes viajando, o algo más de un mes. Y lo que trajeron de Egipto se les empezó a acabar, o se estaba acabando. Ahora, dice en el versículo 3 que es allí cuando enfrentan el desierto donde florece la murmuración. El desierto sacó del corazón nuevamente la murmuración del pueblo. Eso es lo que dice el versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, vemos que es en el desierto donde florece esta murmuración. Pero también vemos que en esa murmuración hay algo de... hay un poco... el asunto es irrazonable al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Israel desprecia de una manera absurda la palabra y el plan de Dios por la esclavitud anterior que ellos tenían en Egipto. Ellos en el versículo 3 están diciendo: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová. La mano de Jehová fue lo que los liberó a ellos en Egipto. Cuando habla de la mano de Jehová, está hablando del poder de Dios, que estamos viendo y hemos estado viendo a través de todas estas plagas que ya se mencionaron. Ellos están diciendo de una manera ilógica: ese poder de Dios que nos liberó, ojalá en lugar de habernos liberado, hubiéramos muerto allá en Egipto con ellos. ¿De dónde saca esa queja, esa murmuración? Por enfrentar una situación difícil. Así como muchas veces nosotros enfrentamos situaciones difíciles y los pensamientos en el corazón vuelan en direcciones contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuánto les ha pasado eso? Bueno, yo pensé que era el único. Dios mismo es el objeto de la murmuración y se pone en duda su liderazgo escogido, y por implicación se pone en duda a Él mismo. Eso es lo que pasa en los versículos siguientes. Vamos a leer, por favor, conmigo desde el 4 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Me está siguiendo? El verso 5: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová,
porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hermanos, ahí estamos viendo un reflejo de lo que nos pasa a veces en nuestro andar cristiano. Podemos gozar de muchas bendiciones, podemos salir de un servicio de alabanza y celebración y el corazón a veces se nos desvía al enfrentar la primera dificultad o al enfrentar situaciones donde nos vemos carentes de recursos o de situaciones donde no tenemos el control. Las murmuraciones, si usted me acompaña en el Salmo 106, en el verso 24, le voy a decir según este versículo de dónde sale. Salmo 106, verso 24 y 25. Dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. 24 dice: no creyeron a su palabra. Y 25 dice: murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz de Jehová. Hay incredulidad en un corazón que murmura. Y a veces nos pasa así. Y la incredulidad es sinónimo de que no estamos confiando, ¿verdad? Y a veces es paradójico que confiamos en que Dios nos ha dado la vida eterna y en las situaciones temporales que son más pequeñas, algunas veces no confiamos. En lugar de creer en el Dios que los había librado de Egipto para enfrentar esta prueba, se olvidan de la mano de Jehová y murmuran contra Él en incredulidad. Es lo que nos pasa. Sigo con la comparación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos podido decir de nosotros mismos: ¿qué me pasó? ¿Por qué en lugar de quejarme o decir algo malo o pensar así, por qué no confié y no apliqué proverbios, por ejemplo, cuando dice: confía en el Señor de todo tu corazón? ¿Por qué tuve que expresarme, quejarme, pelear, en lugar de cumplir en mi vida o practicar cuando dice Isaías 26, confiad en el Señor perpetuamente? Hay momentos en nuestras vidas que cuando nos evaluamos, después que pasó la situación, podemos decirnos a nosotros mismos: yo debía haber confiado en el Señor, yo debía haber creído que Dios estaba conmigo, yo debía haber creído que Dios me iba a ayudar. ¿No le ha pasado? Entonces el único pecador es que soy yo. Hermanos, el asunto de la incredulidad, de la murmuración, viene de un corazón que está falto de confianza en el Señor. Y esa es una de las lecciones que nosotros podemos aprender en esta mañana. Cuando hay una expresión de murmuración o de queja, es porque en realidad en mi corazón yo estoy faltando de confiar en algo en el Señor. Hay algo en lo cual yo no estoy completamente dependiendo de Él. Y la experiencia por la cual está atravesando Israel es una experiencia de entrenamiento para total dependencia de la provisión de Dios. A veces nosotros nos confiamos que tenemos todo bajo control. Y cuando se nos sale algo, allí es cuando nos quedamos. Y allí es cuando evidenciamos que verdaderamente estaba yo confiando más en el control que yo ejercía que en la bondad, en el poder y en la provisión de Dios sobre la situación. Gracias. Dios no ignora el pecado, lo soportó hasta que Jesucristo fue muerto en la cruz por causa de todos nosotros. Hay testimonio en Romanos que dice que Dios con paciencia soportó los pecados antiguos, y Dios estaba soportando aquí también a Israel. Lo soportó hasta que Cristo satisfizo el pago en la cruz. Sin embargo, aunque molesto con esta generación, todavía los cuidó, como un padre a un hijo obstinado. Muchas veces los profetas
del Antiguo Testamento hay referencias de que Dios cuidó a su pueblo, aún con el pueblo de Israel teniendo incredulidad, teniendo desobediencia, obstinación y dejando sus mandamientos. Y Dios los llamaba a él, con cuerdas de amor, decía, y los sacaba al desierto, por cierto, para hablarle a su corazón. Cuando comenzamos a estar ansiosos y desajustados, hermano, esto es importante, consideremos esto, que Dios escucha nuestras murmuraciones, las audibles y las silenciosas en el corazón. Las que no les decimos a nadie, ahí Dios las está escuchando. Y están. Y ahí es donde nosotros debemos arrepentir. Ahí es donde nosotros debemos doblegar nuestras vidas, nuestro corazón delante del Señor. Señor, estoy pensando esto que te desagrada. Señor, me estoy quejando silenciosamente. Tengo una actitud de queja, de murmuración, de incredulidad, que no te agrada. Perdóname, me arrepiento, ayuda. A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Amén. Y hay que humillarse delante del Señor. Decirle, mire Señor, estoy así. Y una de las cosas, una de las implicaciones de la murmuración y de la queja es que suelto una contaminación al cuerpo de Cristo. Me empiezo a quejar de que no sirvió el proyector en las primeras 2 canciones. Y le digo al hermano, ¿viste eso? Allá está malo el asunto. ¿Y qué es lo que yo estoy soltando a mi hermano? Yo estoy contaminando a mi hermano. Yo estoy liberando sobre mi hermano una situación de queja, de falta de agrado, y le estoy soltando un poquito esa contaminación para que él vaya y se la suelte al otro hermano. Y así andaba el pueblo, murmurando, murmurando, murmurando. En incredulidad, soltando incredulidad, soltando incredulidad. Usted sabe lo que tenemos que soltar en contra, de manera opuesta a lo que es la queja y la incredulidad. Un corazón lleno de la palabra de Dios. Un corazón que cuando llega aquí a la iglesia, un versículo lo trajo y lo digo, hermano, sé lleno del Espíritu Santo. Alabar al Señor con canto, con himno, con cánticos, con himnos espirituales. Una palabra, un versículo que usted pueda darle al hermano que le trae una edificación espiritual. Y así contrarrestar. ¿Cómo contrarresta la incredulidad y la murmuración? Con la palabra de Dios. Y es lo que va a edificar a tu hermano. Tu hermano no necesita una murmuración, una queja, no, él necesita es la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra de Dios, que nos edifica, que nos enseña, que nos corrige, que nos exhorta, que nos instruye. Amén. Ve, hermano, todavía estamos en los primeros versículos y se ve la locura del pueblo de Israel. Prefería morir con algo pequeño de provisión en Egipto que vivir bajo la dirección de un pilar celestial y ser provisto por la mano de Dios. Preferían ser destruidos con los enemigos de Dios que sufrir la disciplina de un padre amoroso. La pregunta pudiera ser así: ¿te quieres retroceder al camino ancho del mundo que va a la destrucción, o quieres permanecer batallando en Cristo en el camino angosto hasta alcanzar el reino? Una enseñanza es la de perseverar. En estos cuadros que el Señor nos presentó con amor y nos guardó por inspiración divina en Éxodo, es del caminar cristiano. Es del perseverar a pesar de las pruebas y de nuestras fallas, y confiar en el Dios invisible, precioso y eterno que se nos ha revelado. Hermano, afirmémonos a caminar. Si el camino es angosto, el Señor en ese camino angosto nos ha de proveer. Si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las demás cosas? No vuelvas tu mirada a Egipto. Tienes que seguir adelante en el camino de la fe de Jesucristo. Pueden haber situaciones difíciles, vamos a enfrentar desiertos, vamos a enfrentar serpientes, escorpiones, calores, incomodidades, rechazos, frustraciones.
Pero el camino en el cual tú estás, que Dios te ha puesto por su amor y por su gracia, es mejor que todas las riquezas de Egipto, como le pasó al pueblo de Israel. Amén. Recuerda, Egipto es como un símbolo, como un tipo de lo que es el mundo, de lo que ofrece el mundo. Israel fue sacado como un pueblo escogido para servir al Dios vivo y verdadero, como tú lo has sido. Persevera, crece, afirma. Dios soportó la murmuración en este escenario. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si lees conmigo el capítulo 16, verso 10. Dios está dispuesto, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las carencias y las necesidades, de mostrar su gloria hacia su pueblo. El verso 10 dice: hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Así puede el Señor manifestar su gloria en medio de nuestra escasez, en medio de nuestros quebrantos, en medio de nuestras situaciones carentes y de necesidad. Pueda Él manifestar su gloria preciosa de amor y de poder sobre nuestra vida. Quisiera que leyeran conmigo en Nehemías 9, capítulo 15 y 16 y 17. Nehemías 9. Nehemías 9, 15 al 17. Hay muchos lugares en la Biblia donde se da un testimonio de que el pueblo de Israel fue incrédulo cuando Dios lo trató en el desierto, y este cita es una de ellas. Dice así, 9:15 de Nehemías: les diste pan del cielo en su hambre, como ya veremos, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Nehemías 9:15: le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. ¿Entienden? No queremos esta situación. Estábamos bien con lo poquito que teníamos en Egipto. Era en esclavitud, era duro, era poco, pero te querían volverse a Él y rechazar el deseo, el plan de Dios sobre su vida. Lamentablemente fue un patrón en ellos. No sea así en nosotros. También en el Salmo 105:40. Donde dice y empieza a hablar de la provisión de Dios para ellos. Ellos dicen, pidieron, e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. ¿Qué es lo que Dios se propone hacer ahora, a pesar de la murmuración? Ellos estaban aprendiendo a dejar de caminar por vista y a empezar a caminar por fe. Así como tú y yo estamos, Dios los estaba a ellos embarcando en el entrenamiento de la dependencia de Dios. Volvamos nuevamente a Éxodo. Y ya leímos donde Dios les promete en el versículo 4 que les hará llover pan del cielo. Dios pudo haber dicho: haré que fuego descienda sobre ustedes y los destruya. ¿Pudo o no pudo haber dicho eso? ¿Estaban pecando? ¿Israel? Estaban pecando. Se estaban levantando contra Dios. Estaban siendo rebeldes. Hay otros momentos donde Dios quiere destruirlos. ¿Y quiénes interceden delante de ellos? Moisés y Aarón interceden delante de Dios. Dios los quería destruir. Aquellos a quienes Dios
aquellos a quienes Israel está acusando ahora, son los que luego los intercedieron delante de Dios para que no fuesen destruidos. O sea, Israel estaba acusando a Aarón y a Moisés. ¿Por qué nos sacaste? Nos van a matar aquí, en el desierto. Queremos lo poquito que tenemos allá de carne. Y luego son aquellos los quienes se postran, Aarón y Moisés, delante de la majestad de Dios, y le piden al Señor: Señor, no los destruyas. Hermano, empezamos a ver ante la murmuración la bondad de Dios. Dios pudo haberlos destruido, Dios no los destruyó. Dios les da una respuesta de gracia y de amor. Les haré llover pan del cielo. Es la provisión de Dios. En medio de la escasez, en medio de la murmuración, en medio de la queja, en medio del rechazo de su plan, en medio de la rebelión ante su palabra, Dios la soporta. No es que Dios ignora, Dios la soporta como nos soporta, y le dice: te voy a dar pan del cielo. Es llamado pan del cielo, el maná, en el versículo 4 y en el versículo 15, donde ellos al recogerlo dicen: ¿qué es esto? De ahí es donde sale la palabra maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. El Señor les estaba enseñando a obedecer. Mateo 6:25. Vamos a ver. Acompáñenme cuando pueda buscar la cita. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Lo repito. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? ¿Cuántas veces ese versículo ha llenado nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos estado ansiosos, afanados, desajustados por las situaciones del diario vivir? Y ese versículo nos ha traído una pausa celestial. El Señor le estaba enseñando a obedecer eso. El Señor le estaba empezando a enseñar: confíen en mi provisión. Confíen que yo les proveo. Yo soy su proveedor. ¿Cuántas grandezas no desató el Señor sobre Egipto? Y ellos olvidaron rápidamente. Después de cantar un himno de alabanza, empiezan a murmurar y olvidaron todas las maravillas, los prodigios y los milagros que se hicieron a favor de ellos en Egipto. Y Dios les sigue amando y les sigue proveyendo. Así el Señor hace con nosotros. En los versículos 16 al 19, hermano, la provisión de Dios también sirve como una prueba para nuestra obediencia. Vamos a leer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger el versículo 16, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. La incredulidad se manifiesta en desobediencia. En el verso 6 también nos dice por qué Dios le estaba proveyendo eso. Dice: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y se les debía recordar al pueblo de Israel: yo, Jehová, dice ahí la palabra, te estoy proveyendo, te estoy haciendo o te estoy confirmando que la liberación de Egipto no fue un asunto de Moisés o un asunto fortuito. Es un asunto en el cual yo, Dios, estoy involucrado y lo estoy haciendo a tu favor. En el verso 12 dice que no solamente
es Dios, dice que es su poder. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que te he sacado y que yo soy Dios sobre tu vida. Pero como vemos, algunos fueron desobedientes y algunos no pasaron las pruebas de la fidelidad, de la provisión que Dios le estaba dando. En el 20, dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, como ya leímos. Y el 28, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? En la provisión todavía había desobediencia. Hermanos, pero lo grande de esto es que el Señor hace su voluntad. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor engrandece su nombre. El Señor provee en medio de nuestras necesidades y soporta nuestros pecados. En la interpretación bíblica se habla de tipos. Tipo es, o una tipología es, que en el Antiguo Testamento se deja ver una sombra o una figura de algo que se cumple de manera completa y verdadera en el Nuevo Testamento. ¿Me explico bien? En el Antiguo Testamento se muestra algo de lo cual Dios verdaderamente cumple de una manera total en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Juan 6, capítulo 31, por favor, no se aburra de buscar las citas bíblicas. Si se está aburriendo, pide la ayuda del hermano. Juan 6, 31. Todavía tengo 25 puntos que compartir con ustedes. Juan 6, 31 y algunos versículos de ese capítulo. Dice el 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Están hablando los fariseos. Y en el 32 Jesús les da la respuesta. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El 48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo es el cumplimiento de la provisión de Dios para nuestra vida. Si Dios hablaba de un maná temporal en el Antiguo Testamento para una nación, ahora Dios engrandeció su nombre trayendo a Jesucristo como el verdadero pan de vida para todo aquel que cree. Jesucristo mismo dijo: yo soy el pan de vida. La vida eterna, la que se manifestó, de la cual da testimonio Juan en el capítulo 1, que dice que estaba en 1 Juan capítulo 1, que esa vida se manifestó, que se hizo carne, que era Dios, que estaba con Dios. Esa vida eterna es la que Jesucristo te da. Es la que Jesucristo te ha dado si has creído en su nombre como Señor de tu vida, el Salvador, y el que llevó en la cruz tus pecados. Es aquel que Dios utiliza para traerte a su reino. Es el único que puede saciar la vida, el deseo, la escasez de tu alma. No hay nadie superior a Jesucristo en todo el universo. Jesucristo es el pan de vida. El que en Él cree tendrá vida eterna. El que de Él come no morirá, así como Él mismo da testimonio de Él. Hermano,
les comparto algunos pensamientos relacionados a Jesucristo como el verdadero pan del cielo. Cristo como pan es para el alma lo que el pan es para el cuerpo. Cristo nutre y soporta la vida espiritual como el pan lo hace a la vida corporal. Sin Jesucristo, tu vida espiritual no tiene sentido. Es más, no existe. Sin Jesucristo no tienes acercamiento al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Sin Jesucristo no tienes vida eterna. Sin Jesucristo vas al infierno condenado por los pecados que tienes en tu corazón. Por la rebeldía que nosotros señalamos a veces del pueblo de Israel, o de la cual vemos testimonio en la Escritura, es la misma rebeldía que existe por naturaleza en cada corazón humano al nacer. Esa rebeldía, así como Dios mismo a veces la soporta, no la puede ignorar por completo. Y por causa de la rebeldía, por causa de la incredulidad, de la desobediencia continua, el hombre sin Cristo está condenado a estar separado eternamente sin Dios en el infierno. Jesucristo es el único aprobado por Dios para sacarte de esa condición y de esa situación. Es el único que puede darte vida eterna. Es el único escogido, señalado, ungido de Dios para ese trabajo. Fuera de Cristo nunca lo podrán lograr. Cristo es el pan de vida. El pan en sí mismo es algo sin vida y no nutre sino con la ayuda de las facultades del cuerpo viviente. Pero Cristo es en Él mismo pan de vida que nutre por su propio poder. Cristo da vida al mundo muerto en pecado, da vida eterna y da vida espiritual al mundo muerto en pecado. El maná solo ayudaba a sostener la vida física. El maná no podía preservar la vida o perpetuarla, mucho menos restaurarla. Jesucristo excede de manera grandiosa a lo que es la figura del maná. En el maná solamente había una figura, una provisión temporal, una solución para un pueblo. En Jesucristo tenemos lo completo de Dios para darte vida y vida en abundancia. El maná era solo para los israelitas. Como Cristo dijo aquí, Él fue dado para la vida del mundo. Hubo suficiente maná para todo Israel. En Cristo tenemos plenitud de gracia para todos los creyentes. El maná era dulce. Para aquellos que creen, Cristo es precioso. Israel comió maná hasta que llegó a Canaán. De Cristo comeremos por siempre. Hubo un recordatorio del maná en el arca. Así también recordamos el sacrificio y el retorno de Cristo cuando celebramos la cena del Señor. Hermano, cuán precioso es Jesucristo para tu vida. Él es todo. Así lo cantábamos, así lo decía. Y así como tienes que firmarte en la vida para caminar para el Señor, en esa afirmación todavía hay un centro mayor. Y el centro mayor de todo y de ese caminar es Jesucristo. Por amor, por gratitud, por alabanza, por honra y por gloria a Él. Por lo que Él es y por lo que Él ha hecho para ti y para mí. A Él sea la gloria. Leamos, hermano, ayúdenme por favor y vaya conmigo nuevamente a Éxodo, capítulo 17. Ya entramos en el capítulo 17. Vamos a ver cómo lo leemos. Toda la congregación, el verso 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. No fue una petición. Ajá. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados?
Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El asunto se pone muy complicado para Moisés. Ya el pueblo de Israel, a pesar de la provisión del pan, estaba tornándose violento. No era un asunto de murmuración solamente, ya había pasado de una murmuración a una violencia, y estaban, algunos comentaristas dicen que estaban demandando un juicio contra Moisés. Si Moisés no les daba agua, la sentencia era apedreamiento. Por eso que Moisés le dice allí: de aquí un poco me apedrearán. Se levantaron violentamente, demandando, estableciendo juicio, y si no hacían lo que ellos le pedían, pobre Moisés, lo iban a lapidar, a apedrear. Refidim es donde estaban ahora. Salieron del desierto y llegaron a Refidim. Refidim es el lugar donde se produce este altercado. Es una rencilla, es una pelea. Dios mismo guió al pueblo hasta Refidim. No fue que ellos llegaron allí por casualidad. Cuando dice en el primer versículo: conforme al mandamiento de Jehová, Dios los llevó al lugar donde no había agua. ¿Te ha llevado el Señor alguna vez a donde no hay agua y no puedes hacer nada? ¿Te pones violento contra tu hermano, contra tu pastor, o tu pastor, o tu padre? ¿Me pongo violento yo contra mi esposa? Ese lugar no hay aguas, y fue Dios mismo. Recuerden que en los evangelios Jesucristo fue llevado al... ¿Y lo fue llevado por? Fue llevado por el Espíritu Santo. Lea en Lucas, creo que es Lucas. Dios llevó, el Espíritu Santo llevó a Dios, Jesucristo, al desierto para ser tentado por el diablo. Dios los llevó a ellos a Refidim. No fue que eso se les salió del control a Dios. Dios tenía el control de que ellos pasaran por Refidim, así como tiene el control cuando nosotros pasamos por las situaciones difíciles. Puede ser difícil, pero Dios está. Quizás yo no la comprendo, pero Dios está. No te puedo ayudar, pero Dios está. Duele, pero Dios está. Podemos estar en el camino de nuestro deber y todavía encontrar tribulaciones, las cuales Dios en su providencia trae para la prueba de nuestra fe y al mismo tiempo para ser glorificado en nuestro rescate. Aquí Moisés, como le dije, se estaba ante una situación de juicio, y por implicación Dios mismo estaba siendo acusado de parte del pueblo. El pueblo de Israel pide agua a Moisés, y si no ha atendido, la sentencia del apedreamiento. Y los reproches que Israel hizo sobre Moisés cayeron por implicación sobre Dios. Hermano, esto era un asunto donde ellos estaban cuestionando. El pueblo de Israel estaba cuestionando. Vamos a pasar al verso número... Vamos a leer el 5 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, esto es lo que decían: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Igual, por ejemplo, si usted o yo leemos, bueno, pero que no se habían dado cuenta que está desde el principio. Dios estaba desde el principio, y ellos, después de una provisión grandiosa como la del maná, todavía se pregunta: ¿estará Dios con nosotros? A veces se nos olvida
que Dios estuvo ayer con nosotros y dice, oye, ¿será que Dios se quedó dormido hoy y hoy no me ayuda? Y nos quejamos, y murmuramos, y desobedecemos, y manifestamos incredulidad en nuestra forma de hablar. Masá significa rencilla y Meriba significa tentación. Porque el asunto fue doble, la situación fue doble. No solamente altercaron con Dios, sino que lo tentaron, lo probaron. O sea, estaban ellos cuestionándose si Dios de verdad estaba en el asunto con ellos. Dios nos libre, hermanos, de ser en nuestro corazón tener esa actitud. Nuestra actitud debe ser de humillación y de rendición a la grandeza de Dios. Ante las situaciones donde no hay agua, adorémosle, exaltémosle y sirvamos. Y un corazón así se entrena en la palabra de Dios al ver lo que Dios ha hecho, al ser receptor de la grandeza de Dios en nuestros corazones. Va a salir humildad, va a salir alabanza y gratitud a medio de situaciones difíciles. Pero si la palabra de Dios no nos llena, nos va a llenar otra cosa. Nos va a llenar las noticias, nos va a llenar los chismes, nos va a llenar las murmuraciones, nos va a llenar el miedo, el desespero, el desencanto. Y eso es lo que va a salir por nuestra boca. Y eso es lo que va a contaminar al hermano. Estaban cuestionándose si Dios estaba verdaderamente con ellos. Vean, cuestionaron varias cosas: su presencia, su provisión, su promesa. Y cuestionaron, fue una posición a Dios de desconfianza en su cuidado, una indiferencia a su bondad e incredulidad a su providencia. Por eso, como le dije, se llamó Masá, que es probar y tentar. En otras palabras, estaban oponiéndose a Dios. Estaban dudando, cuestionando. El Dios que nos sacó o que nos proveyó, como que se olvidó de nosotros. Ya no hay agua aquí, ese Dios no está con nosotros. O nos da agua o te apedreamos. Más adelante se amonesta a Israel en Deuteronomio 6:16, diciendo: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Quedó nuevamente un testimonio de que el pueblo de Israel endureció su corazón, se levantó en oposición. Y en Deuteronomio 6:16 y en otros lugares dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo hiciste en Masá, allá en Refidim. Y en 1 Corintios 10:9 se nos exhorta a nosotros como iglesia. Ese sí tenemos que buscar. 1 Corintios 10:9. Vamos, hermano, denle una pasadita ahí en la Biblia. Ya digo, las horas. 1 Corintios 10:9. Pablo está tomando del escenario del Éxodo y dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Es como cuando alguien quiere pelear y se pone altanero. El muchacho peleó, dice: hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, así estaban con Dios. La exhortación dice: ni tentemos al Señor, ni lo probemos, como también algunos de ellos le tentaron. En Hebreos 3:7 Hebreos 3:7. Yo les pongo muchos versículos, hermano, porque yo quiero que la palabra lo llene. Amén. No es para molestarlo que busque muchas cosas. O sea, la firmeza suya y mía es la palabra de Dios. Yo quiero que vean por aquí y por allá. Hebreos 3:7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
Eso fue allá en Meriba, en Masá, en Refidim. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿El pueblo estuvo vagando en su corazón por tanto tiempo? Sí. ¿Estaremos nosotros vagando en nuestro corazón respecto a los caminos del Señor por mucho tiempo? No. No estemos. ¿Conocemos los caminos del Señor? Sí los conocemos. El testimonio de la Escritura dice que ellos estuvieron con el Señor, vieron sus maravillas, pero no terminaron conociendo los caminos de Dios. Luego les quiero decir, más adelante, les diré esto que les voy a decir ahora. Todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. ¿Okay? Nuevamente Dios trae una provisión de gracia. En el capítulo 17, ¿qué hace Dios? Además del maná que descendió del cielo, ahora Dios hace que del agua, que de la roca salga agua. ¿Lo leyeron, verdad? Mostrando su gran paciencia y longanimidad en relación a unos pecadores provocadores, que si hubiese sido con nosotros, contra algunos de nosotros, quizás lo hubiéramos destruido. Pero los pecadores provocadores, en Masá, en Meriba, en ese lugar donde altercan y donde tientan al Señor, ¿qué le da Dios? Le da paciencia, le da longanimidad, le da provisión de agua. Longanimidad es que Dios soporta, aún a pesar de la situación de contradicción, de contrariedad y de oposición, Dios está ahí soportando. Dios le da agua de la roca. El Salmo 78, en el versículo 15, dice: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Salmos 78, 15 al 16. Algunos dicen que la piedra era muy grande y en el desierto de Refidim era una especie de callejón grande, pero había piedras, y la piedra en la cual Dios mandó a Moisés a tocar con la vara era una piedra bien alta, y las imágenes que salen, si ustedes ponen a investigar un poquito, es una imagen de una piedra grandísima como partida por el centro, y de la cual salió en una cúspide de una colina aguas de la cual ellos pudieron beber de manera abundante, sus ganados y todos ellos como personas. El milagro fue grandioso, fue poderoso. Algunos dicen que todavía hay huecos en la piedra por donde salió la presión poderosa del agua cuando el Señor la hizo salir. Eso también es una figura de Jesucristo. Algunos dicen, hermano, que Dios estaba parándose allí cuando le dio la orden a Moisés, separándose delante de la roca, para dar su presencia, su poder y hacer que saliera el agua. Otros dicen que Dios mismo estaba identificándose y estaba soportando al pueblo y enfrentando el juicio que ellos habían levantado. Y cuando Moisés golpea la roca, es símbolo de que Jesucristo fue golpeado por ti y por mí para llevar nuestro pecado delante del Dios que hace que a través de Jesucristo nosotros tengamos agua de vida eterna. O sea, la roca fue golpeada, Jesucristo fue golpeado, fue crujido en la cruz, destruido en la cruz, sufrió la ira de Dios por ti, por mí, para que creyendo en su nombre no lleves esa ira, sino que recibas el perdón que solamente hay en Cristo. Bajo la providencia de Dios,
aún en las más grandes dificultades, Dios puede abrir fuentes de provisión donde nosotros menos lo esperamos. Es lo que dice Isaías, el versículo 43. Ríos en el desierto, manantial donde no hay. Es lo que el Señor es capaz de hacer por nosotros, su pueblo, y lo que hizo por Israel. En el Salmo 114, 8, dice que Él cambió la peña en estanques de agua y en fuentes de aguas la roca. El nombre que quedó del lugar no estaba relacionado con la provisión de Dios, sino con el pecado del pueblo. Qué bonito hubiese sido que quedara, en lugar de Masá y Meriba, se llamara Aguas de Oreb, Agua de la Roca, pero el lugar se llamó Masá y Meriba. Quedó allí estampado la rebelión, quedó estampado allí el altercar del pueblo contra Dios. Que es lo que dice también, que acabamos de leer en Hebreos 3:8, cuando habla de la provocación. La provocación fue contra Dios y la provocación fue la del pueblo. Y la provocación es de todo aquel que se levanta contra Dios. Hay algunos hermanos que dicen así, para dar una ilustración del pecado en la vida de la persona. Cada vez que tú respiras, o que una persona sin Cristo respira, es una excusa a Dios para que lo destruya. A veces nosotros no entendemos la magnitud, lo duro del pecado en la vida de nosotros, y especialmente en la vida de las personas que no han sido redimidas y perdonadas. Las personas dicen, yo soy bueno. Jesucristo dijo, no hay bueno, ni uno. Yo doy comida, o yo doy ofrenda, o yo ayudo, o yo hago buenas obras, o no mato a nadie, o no le digo ofensas a ninguno. Bueno, en cierta manera está bien. Pero delante de Dios y su majestad y su gloria, un respiro tuyo o de una persona sin Cristo está manchado de un pecado que Él no puede resistir. Y el pecado es así. El pecado es feo. El pecado es malo. El pecado Dios lo odia. No lo puede ver porque sus ojos son puros. Y ese es el testimonio de Isaías, que Dios aparta su rostro porque no quiere ver la maldad y el pecado. La persona sin Cristo es así. Y si tú estás en Cristo, no es que te esté queriendo ofender, es que eres así delante de Dios y necesitas la provisión de la cual Dios está hablando en Éxodo 16 y 17. Es el pan de vida y es el agua de la roca para que tú seas perdonado de tus pecados. Esta roca en Oreb dice en 1 Corintios 10:4 algo interesante. Por favor, búsquenlo. Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hay muchos que hablan de las bendiciones de este milagro. Parece ser que las aguas que salieron fueron abundantes, y las aguas los seguían a ellos por donde quiera que iban. Pero aquí en 1 Corintios dice 10:4 dice que era Cristo. Y también en Juan 7:38 y 39 nos habla de las aguas y del significado de las aguas. Juan 7:38 y 39.
¿Qué pasa con el que cree en Jesucristo? Dice, el que cree en mí, Juan 7:38, el que cree en mí, en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí está lo que significa, el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en Juan 4:14, Juan 4:13 y 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera, te incluye a ti y a mí, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Ese era 4:14, 15 y 4:13, 14 y un poquito del 15. La mujer con la que Jesús estaba hablando en ese momento le dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Qué le vas a decir tú? Estimado visitante, ¿qué le vas a decir a Dios cuando ha provisto a Jesucristo para saciar tu sed espiritual, para saciar el deseo en tu corazón de que hay algo que te falta? Con todo amor te presentamos a Jesucristo como el único que puede salvarte y rescatarte, traerte a una vida de bendición, de victoria para Dios. Jesucristo es el cumplimiento del maná y de la roca sacando agua. Jesucristo es de lo cual Dios está hablando desde el Antiguo Testamento. En la clase que hemos visto en el Instituto Bíblico, una de ellas habla que en el Antiguo Testamento Dios estaba anunciando a Jesucristo, y en el Nuevo Testamento Dios se basa en Jesucristo para establecer todo lo que se establece en el Nuevo Testamento. Jesucristo es la provisión de Dios para nosotros. Jesucristo es la provisión de Dios para el mundo. A Jesucristo no lo puedes ignorar. Hay una cosa que se llama indiferencia pasiva. Y es la indiferencia de las personas que dicen, sí, yo creo en Dios. ¿Y lee la Biblia? No. ¿Y va a alguna iglesia? No. Pero tú necesitas vida eterna. Sí, yo le colaboro. Indiferencia pasiva es cuando las personas caminan y hacen su vida y no ponen cuidado a las cosas de Dios, y se ocupan en las cosas de esta vida, de afán, se ocupan de las situaciones normales del diario vivir, pero a Dios está en el final de las cosas pendientes, si es que está en la lista. Y hay un anuncio eterno, hay un anuncio universal de Dios que parte de la creación y de manera especial y gloriosa en las Escrituras, diciendo, hay un Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que merece toda la gloria y la honra. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Y la indiferencia pasiva del ser humano lo conduce a mirar hacia un lado e ignorar las demandas de Dios. No seamos así. Arrepintamos de esa actitud. Pues el Señor no la ignora, la soporta, te da a Cristo, pero no la va a ignorar si rechazas a su provisión. Luego partimos, hermanos, para terminar, creo, en Éxodo capítulo 17, al final, se levanta algo inesperado. Se levanta una guerra. La guerra contra los amalecitas. O mejor dicho, los amalecitas se levantan en guerra contra Israel.
Leamos allí. 17:8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek fue el que peleó. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre él. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Refidim también es el lugar de la primera batalla militar de Israel en el desierto. Y Amalek fue nieto de Esaú. Sale aquí una disensión, la palabra es la pelea antigua que entre Esaú y Jacob se coló por la historia y llegó a Israel en este momento. Los milagros del maná y del agua de la roca habían producido una profunda impresión y permanente convicción de que Dios verdaderamente estaba entre ellos. Aquí no se quejaron, aquí no actuaron de manera irrazonable, aquí hubo un liderazgo que dio unas órdenes y unos soldados que la obedecieron rápidamente y de manera convincente, rápida, segura. No se vio un pueblo desordenado, aun cuando ellos no estaban preparados militarmente. Por la conciencia de la ayuda y la presencia divina, permanecieron calmados y con coraje bajo el inesperado ataque del enemigo. El lenguaje bíblico no nos indica que Israel hizo algo. Es más, hay una cita en Deuteronomio 25, (17). Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. El 18 dice: de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Te atacaron por detrás. La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Una instrucción. ¿Qué hizo Amalek? Atacó por la retaguardia, atacó a los débiles, a los que estaban cansados y los que estaban trabajando. ¿De quién es figura Amalek o los amalecitas? De los enemigos de Cristo y de su reino. De los que atacan a la iglesia por la retaguardia, de los que se levantan contra el conocimiento de Dios. El final de ellos no será bueno, porque Dios mismo se encargará de ellos. Aquí dice, en el versículo 16: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En los estudios de los libros del Antiguo Testamento se encuentra que los amalecitas fueron exterminados. Dios no quiso que ellos sobrevivieran. Saúl fue uno de los que los perdonó. Cuando le había recibido la orden de que todo debía ser deshecho, es porque Dios tenía un asunto con ellos y Saúl desobedeció, y por eso le fue quitado el trono.
Hermano, se ve en este final en Éxodo 17. Si en Éxodo 15 cantaron y después empezaron a murmurar, y en el 16 siguen murmurando, y en el 17 empiezan murmurando, en el 17 terminan adorando. Se ve un cuadro de victoria del pueblo de Israel bajo la dirección de su líder, que intercede ante Dios por esa victoria. ¿Cuántos tenemos en la iglesia? Que el Señor bendiga a aquellos que ayudan al liderazgo a orar. Quizás no se conoce mucho de así como no se conozca mucho de aquellos que en secreto están orando por la iglesia, los que en secreto están orando por los pastores, por los diáconos, los que se levantan tranquilamente tempranito o se acuestan de noche para orar por la iglesia. Esos son los que están sosteniendo la mano en la oración. También hay muchos Josué que van al frente de la batalla, están liderando, están limpiando, están imprimiendo, están arreglando. Esos son cuadros de la iglesia cristiana que sigue adelante, a pesar de los ataques inesperados, a pesar de las situaciones donde se nos acusa o se nos señala cuando estamos cansados o trabajados. Pero hermano, así como empezamos el pueblo empezó en un entrenamiento de dependencia bajo el Señor, y así como tú y yo estamos siendo entrenados para permanecer y continuar dependiendo del Señor, en esa dependencia, en esa firmeza y en ese permanecer hay órdenes de avanzar. Hay órdenes de avanzar y de pelear. No pelear como con las armas carnales, sino con las armas espirituales, con la palabra de Dios, con el amor de Cristo, con la oración. Son cuadros de nuestras batallas cristianas. Cuando Moisés está allí, está levantando la vara de Dios, ¿qué está haciendo? ¿La varita era mágica? La vara no era mágica. La vara representaba el involucramiento de Dios en la batalla del pueblo. Que Dios estaba en el asunto. Que Dios, Moisés está diciendo, Dios, esta es la vara de tu poder, ayúdanos. Y cuando él la levantaba, cuando tú levantas la oración, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo, Señor, ayúdanos. Señor, sosténnos. Señor, bendícenos de una manera en esta situación, en esta guerra, en estos altercados. Permítenos tener visión clara, permítenos seguir adelante, permítenos no desmayar, permítenos tener nuestras manos levantadas. Son símbolos de victoria, son figuras de perseverancia en la fe de Cristo. Es bueno para nosotros siempre reflexionar sobre las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Voy a repetir. Es bueno reflexionar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es bueno revisar los monumentos de los favores que Él nos ha dado. No olvidarnos fácilmente. Jesucristo es para nosotros las dos cosas que vemos en estos últimos versículos. Jesucristo es Josué, el capitán de nuestra salvación, que pelea nuestras batallas. Jesucristo es más que Moisés, porque vive para siempre haciendo intercesión, que nuestra fe no falte. Con sus manos agujeradas, con su sacrificio como un testimonio eterno delante del cielo, intercede al Padre por ti y por mí, para que no nos falte nuestra fe, para que seamos guardados del mal. Hermano, hay muchas lecciones aquí. Espero que estén en su corazón. Y la primera es que Jesucristo es tu provisión. Jesucristo es mi provisión y es tu provisión. Jesucristo es la provisión del mundo. Como el versículo 17-15 termina diciendo, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dice, Jehová es mi estandarte. Ellos terminaron en una adoración a Dios. Ellos terminaron reconociendo que Dios era el estandarte de su pueblo. En las batallas y en la guerra, los ejércitos llevaban sus insignias, sus emblemas.
el emblema del pueblo era Dios mismo. Y el Señor quería hacer eso. El Señor quería glorificarse como un pueblo que las otras naciones pudieran ver que Él estaba involucrado con ellos. Que las otras naciones pudieran glorificarlo a Él por medio de lo que Él hacía en Israel. Y así el Señor quiere ser el emblema nuestro, en nuestro andar cristiano en cualquier momento de nuestra vida. Y que como iglesia, el pueblo de afuera, las personas de afuera vean, el Señor es la insignia de ellos que están allí reuniéndose. El Señor puede hacer eso en nuestras vidas. Hermano, y para terminar, ahora sí, para terminar, en 1 Corintios 10, Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense tan firme, mire que no caiga. Por eso les decía, hermano, es un llamado a perseverar. Es un llamado a ver que en la vida cristiana el Señor nos provee, el Señor nos ayuda, el Señor nos sostiene, y el Señor ha dado la más grande provisión para nuestra vida, pasado, presente y futuro, que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, hermano, y Dios les bendiga.